Hola, ¿qué tal? Nosotras somos sus tías, yo soy Ivette. Yo soy Mariana. Hola, yo soy Maye. Y el día de hoy, en el episodio 20, ¿qué? 23, en el 23, vamos a hablar de una película muy buena que propuso yo. Yo la propuse. Yo les dije, estoy viendo esta película que es muy buena, ya la he visto anteriormente con mis papás, ya no sé, estaba haciendo galletas o algo y se me ocurrió ponerla porque la vi en Netflix y es buenísima, es la de los dos papás. Y pues Maya nos va a decir como siempre la sinopsis. Ok. Era una declaración que yo iba a hacer, David, pero como siempre tienes que adelantarte a mi programación. Chihuahua, Es que como yo no escribo, ya sé, yo todo lo tengo. Lo que pasa es que yo había propuesto el documental de Francisco Responde, que también se me hace buenísima para hablar así muchísimo de ese documental, pero pues no todas tenemos la plataforma y no la pudimos ver. Fue cuando Ivette dijo, hay que ver la de los dos papas, que yo ya había visto y que me dan en mi memole y que yo dije, sí, y vamos a ver la de los dos papas. Aquí la que estuvo renuente, como ustedes sabrán, pues es tía Mariana. la tea. La tea, gracias a Dios. Pero bueno, ya saben. Atea Guadalupana. Atea Guadalupana. Ay, Sí, porque tiene que creer en la virgencita. eso sí. Sí, entonces, pues vamos a hablar precisamente de esta película llamada Los Dos Papas. Es una película biográfica e histórica pues, de género dramático que salió en el 2019. Fue dirigida por Fernando Miereyes y escrita por Anthony McCarten, basada en su propio libro que se llama El Papa. Dentro del reparto, pues las espectaculares actuaciones de Jonathan Pryce como Bergoglio, Cardenal Bergoglio, Anthony Hopkins, que es de mis actores favoritos, me encanta ese señorón, interpretando a Benedicto XVI, Juan Minugin como Bergoglio de joven y Luis Neco como el Cardenal Hopkins. Y esta historia, pues, aunque está basada en hechos reales, relata pues el encuentro de los dos papas en ese momento, el papa emérito y el papa, bueno, no, todavía no era cardenal, pero a mí me llamó mucho la atención pues porque es la primera vez en la historia de la iglesia que tenemos un papa emérito. Que coincide, ¿verdad? Ah, sí, exactamente, que coincide. Les comentaba a las tías que acaba el año pasado, el día último, el 31, se cumplió el primer aniversario luctuoso del Papa Benedicto XVI. Dios lo haya perdonado. Esperemos que sí. Es que sí, sí, Personajazos, bueno, a mí me encantan sus historias, ustedes saben que yo soy aquí la devota y también sandalia de vez en cuando uso, no solamente, allá me habían dicho, escuchando, la chancla, así que no, sí, no, sí. Y esto sale con su, la de bota y la de chancla. la de bota y la de chancla de vez en cuando. Eh, sí me llamó mucho la atención esta película en su momento. Sí. Por favor, escriban, comenten si les gustaría el TikTok de los chistes de la tía Maggie. No, eso no está a consideración, pero bueno. Es una señora muy seria. Exactamente, y respetable. Sí. Entonces, pues, les digo, basada en hechos reales, me gustó mucho cómo se manejaron los personajes, creo que las actuaciones son muy buenas, pero pues ya cuando uno investiga, cuando uno ve la parte que es real y la que no, pues uno se lleva grandes sorpresas. Entonces, hay detalles muy interesantes y pues al final de cuentas está basada en ciertos hechos reales, pero también hay mucha ficción, que en su momento a mí me gustó mucho de la película, yo la recomiendo, la volvería a ver, a mí me gustó mucho, pero pues sí, cuando ya investigas más a fondo, pues sí se quedan algunos claros. No, totalmente, pero yo creo, por ejemplo, se ve que es una campaña, se ve que es una campaña de simpatía para Bergoglio. Sí, Sí, completamente. sin embargo, o sea, cuando ves Francisco Responde, te das cuenta que en realidad, pues sí está congruente. Es que yo creo que lo hemos comentado cuando hemos hablado de religión. Son seres humanos. Son seres humanos, o sea, sus títulos, sus cargos, no los exonera de los pecados, o sea, son seres humanos. Claro. La Iglesia Católica es una institución humana por muchísimos años que se ha sostenido y que si no cambian, puede desaparecer. Claro. Por eso los cambios, pero hay mucha desinformación.
y siempre tachamos, yo considero, muchachas, que Benedicto XVI le dejaron unos zapatos muy grandes para llenar con la muerte de Juan Pablo II. Bueno, sí. Pero muchos no sabemos que Juan Pablo II, o sea, el cerebro atrás de Juan Pablo II era Cardenal Ratzinger. Ratzinger. Una vez un sacerdote me dijo, Juan Pablo II era un papa mediático, fue actor en su juventud, sabía cómo manejar las grandes masas y te enamoraba. Él a mí se me hacía un carisma hermoso. Dice, Estaba guapetón, y Ratzinger estaba. no, los detalles que tenía cuando llegaba a un nuevo país, el arrodillarse y besar el piso, decías tú, híjole, o sea, eso a mí me enchinaba la piel. La humildad. Sí, ahorita ya que vamos aprendiendo, pues te das cuenta que era manejar a los medios de comunicación, pero el que estaba atrás de él era precisamente Cardenal Ratzinger. Es que Ratzinger era un erudito. Exacto. Una persona muy culta, o sea, muchísimo. Entonces, pues vamos a hablar de la película Los dos papas. Que por cierto, es la segunda vez que Jonathan Pryce hace a un argentino. Sí, Es un personaje argentino. Y él lo comenta que nada más le falta ser Maradona. Entonces, no creo. Pero ya está bien viejito, sin agraviar. Ya está bien viejito. Un mes. A ver, ¿quién quiere empezar? Porque, híjole, me van a sorprender. No, ustedes. Me interesa lo que Diana. No, yo voy a hacer la de la opinión impopular. Yo la sufrí. Neta, Sí, ¿por qué, Marianita? Yo quiero Oye, entenderte. yo A ver, ¿puedo analizar a Mariana? No. La vi en 4 partes. No, en serio, la vi en 4 partes porque a mí me parece que es, y creo que también lo mencioné ahorita, es propaganda sí. en favor de la Iglesia Católica. Es una película de propaganda en favor de la Iglesia Católica. Y a mí lo que me quedó muy claro viendo la película es que son hombres de Estado. Son hombres de Estado. Entonces, una cosa es ser un dirigente espiritual y religiosa y otro ser un hombre de Estado. Y ahí vimos a hombres de Estado. Tiempo. Mariana, Para mí, aclararles que es un hombre de Estado a los que escuchan. pues un hombre de Estado es una persona que gobierna un Estado político, con fines e intereses políticos. A mí me parece que las discusiones en todo momento van en ese sentido. Sí mencionan sí, algunas. Sí mencionan, pero no. A mí, por ejemplo, lo que dije, no es posible, estamos en pleno siglo XXI y toda esta parafernalia, todo este protocolo, o sea, ¿cómo? Eres el dirigente espiritual de la Iglesia Católica y todo esto, o sea, ¿cuánto cuesta mantener esos castillos? ¿Quién los mantiene? ¿La feligresía? Sí. Pues dicen, y tengo entendido que de las limonas que damos cuando te pasan ¿En la misa? No. O sea, no, hay una parte de la misa en la que te pasan para que es limón. Sí, todo eso se queda la ofrenda, se queda una parte en la iglesia y otra se manda a Roma. Ahora, miren, la verdad, yo estaba en un dilema terrible, porque ustedes saben que yo soy egresada de Ibero. Sí. Y los padres de Ibero son jesuitas. Sí. Entonces, mi idea de los jesuitas, o sea, yo sí los tengo en muy alta estima y admiro 2 de los padres que me dieron clases. Uno era el rector de la universidad y el otro lo voy a mencionar como el padre H, porque creo que él dejó los hábitos. Pero ellos mismos hablaban siempre que dentro de la Compañía de Jesús había como 2 vertientes. Yo estudié a finales de los 80, principios de los 90, y ellos hablaban de que había una vertiente que era la que le gustaba la lana. E incluso ellos mismos les decían los besuitos. Los besuitos, sí. Sí, yo sí he escuchado. ¿Verdad que sí? Sí, yo lo he escuchado. Y otra vertiente en ese entonces que era muy tendiente a la teología de la liberación, que esa viene desde los 60. Ya para los 90 no tanto que experimentar un declive, pero eran muy dados a la teología de la liberación. Y por ejemplo, a mí algo que no me gusta del Papa Francisco es que él es contrario a la teología de la liberación. Hay unos que dicen que es contrario, otros dicen que sí está a favor. A mí me late más el Papa Benedicto, interior, que siguiendo esa línea, siguiendo esa línea de la liberación. De la teología de la liberación. De la teología de la liberación, creo yo que a lo mejor estamos entendiendo un poco a Bergoglio.
Necesitas ver la del Papa Bergoglio. No, porque la anduve investigué y vi también, no, es que a mí no me convence, o sea, no, perdón, a mí no, se me hace, por ejemplo, le han tirado más a Benedicto XVI. Sí, Es sí. que ya ves que hubo ciertas teorías de conspiración, sobre todo de los, ¿cómo se llama? De los que prevén cosas, como Nostradamus. No, pero es que incluso Decía que iba a haber un papa malo, negro, le decían, ¿no? Un papa negro. no, un cuando- papa negro y un papa malo. Y pues decía que Ratzinger era el papa. Pero es que Así que no iba a durar en el. por eso insisto en que para mí la película es propaganda. Sí, sí. Es propaganda. Pero está buena. No, es que a mí me parece una contradicción que pongas todo, o sea, cómo viven, cómo fue la elección, cómo fue el cónclave, o sea, ves los lugares, incluso cuando visten a los papas y dices, no inventes, y te Es dicen mucha del día opulencia. espiritual de los pobres Que se y de supone las que almas, tenemos eso que a lugar. mí no me checó. Híjole, a ver, O sea, pues digo que hay dos cosas. Una Ay. cosa es ser guía espiritual y religioso y otra es ser hombre de Estado. Y a mí me parece que son hombres de Estado. O sea, yo los veo como... Sí, sí están muy Estado. politizados, la verdad. Ajá. a ver, Machita, porque yo conozco poco de los jesuitas. Los jesuitas hacen votos de pobreza. Sí, Hacen Ay, ciertos no votos. sé. Hay, Sí, algunos. porque hay congregaciones que hacen ciertos votos. Como los franciscanos. Ajá, los jesuitas. los ayistas. Sí, o sea, todas las congregaciones, el clero, ¿es el secular o es el regular? Es el regular. Es la que sabe. Es el clero regular, los que son Nos esas atacan que muchos, tienen que conceptos. vestir ciertos hábitos, que Sí. tienen que tener ciertas características, no son diocesanos, no son No. de seminario, 4 votos. Pobreza, castidad, obediencia y... pobreza, El cuarto van Ajá. a evidencia específicamente relacionado con la misión mundial. Ujú. ¿sí? Entonces, ay, de que ya se me fue el onda De que si los jesuitas hacían el voto de sí, pobreza. hacen voto de pobreza. Ajá. A mí también, la película a mí me encantó, porque me encanta, o sea, yo vi la película, la miniserie de la vida de Juan Pablo II, también me gustó mucho. Claro que tiene cierto toque de fantasía como toda película. Cuando ya estuve investigando y estuve leyendo, sí me di cuenta que, pues que sí le faltó mucho, o sea, que sí fue subir mucho a Francisco y como que quitar. Entonces quiero compartirles la investigación que hice de una crítica que me pareció muy interesante. Primero, dentro de las cosas que no fueron ciertas, es que Bergoglio no viajó a Italia en el 2012 para autorizar que lo jubilaran. No, sí mandó y estuvo así como que en espérame. Ni Ratzinger le dijo que él se iba a retirar. Eso se maneja en la película y eso no fue cierto. ¿Sí? Y menos que Ratzinger lo consideraba como su sucesor. De hecho, no era su sucesor porque pertenecía a los liberales y Ratzinger era conservador. Hay una parte en la que Ratzinger le dice que él estaba muy contento cuando lo eligieron al Papa porque no lo habían elegido a Bergoglio. Y él estaba muy en contra de que Bergoglio fuera considerado para ser Papa. Porque no coincidían sus ideas. O sea, uno era conservador y otro era liberal. Exacto. María, perdóname, pero según yo, en el cónclave en el que eligen a Benedicto, el segundo más votado había sido Bergoglio, ¿no? Sí. Entonces era Sí. el sucesor obvio tras ¿qué se dice? ¿La renuncia o dimisión de Benedicto? Por eso manejaron como la reunión que tuvieron de que se trató de eso, pero pues en realidad sí hubo una reunión, pero quién sabe qué hablaron. Ahora, los cónclaves, muchachas, según lo que me han comentado sacerdotes, se hacen en la mayor austeridad, o sea, están en ayuno y oración, les dan la comida mínima, no crean que les sirven, o sea, ellos están sin ver a nadie, están enclaustrados porque están en oración para ver por quién van a votar. Y lo que, o sea, nada más están alimentando su espíritu para poder estar fuertes. Ahora, ¿qué edad tenía Juan Pablo II cuando fue elegido papa? 58 años. Era relativamente joven en Muy comparación. joven. O sea, y por eso duró 50, por eso duró 25 años en el papado. ¿Okay? Fue mucho, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Benedicto? Ya era un sacerdote adulto. Que si nosotros nos ponemos a pensar, muchachas, yo quiero jubilarme a los 60.
Y ellos a los 75 haciéndose responsables de 1,000 millones de la católicos iglesia. de la iglesia. Sí, ya estaba ochentón, ¿no? Ratzinger, sí, Y sí. se hablaba de que era un papa de transición. Duró Sí, o sea, 6 o que no 7 iba años. a ser el bueno. No, Sí. no. Siempre Era nada más supieron, para ¿no? exactamente Bueno. por la edad del papa. ¿Sí vieron la película de Ángeles y Demonios? No, Sí. hace mucho. Ahí dan como la representación de lo que es un cónclave, ¿no? Sí, Pero ahí también. sí también se ve como mucha opulencia. No, no. Están en oración, en ayuno, en penitencia, están orando pues para que el Espíritu Santo los guíe. Ahora, la riqueza de la iglesia, muchachas, tú das lo que tú quieres dar. Sí, tú como católico tienes el compromiso de dar la cuota diocesana. Pregúntame cuántos dan la cuota diocesana. Los que quieren y pueden. Y lo que quieren dar. Es una iglesia que no te exige como las otras que hemos estado estudiando. Sí. Ahora, yo siempre he leído, no sé, ¿verdad? No, es el conocimiento que yo tengo, que la riqueza del Vaticano son sus obras de arte, Sí, es su también yo leí arquitectura. eso. No es tanto, en el documental de Francisco Responde, le pregunta a uno de los jóvenes, oye, papá, ¿tú cuánto ganas? Tú eres un jefe de Estado. Y él dice, ¿cuánto gano de qué? ¿Cuánto es tu salario? Y le dice Francisco, no, o sea, yo, si necesito algo, yo lo pido, pero yo no sé, o sea, a mí no me falta nada, pero tampoco me gusta malgastar. Y si yo veo que hay necesidad en algún lugar, les digo, hay para que me den para dar en ese lugar. Como no te pareció graciosa la escena donde está pidiendo una reservación para un vuelo. De como papa. Sí. Lo hace al inicio y al final, ¿no? Sí. Pero Es genial, es que manejan el Banco del Vaticano y nadie audita el Banco del Vaticano. De hecho, No, porque es autónomo. o sea, Benedicto, acuérdense que a Benedicto le estalla los Batileaks. Acuérdense, o sea, y se habló de un gran escándalo de corrupción, no solo del Banco del Vaticano, sino también de otro tipo. O es que ha habido escándalos. A ver, ahí voy. Por eso les digo, perdónenme, por eso les digo yo que para mí son hombres de Estado. Sí, o sea, Yo los veo así como hombres de Estado. Sí, bueno, ya, perdón. Sí son. Ok, entonces, otra de las partes emotivas de la película es de que se confiesa el uno con el otro. Ah, está bonito. Eso tampoco fue verdad. No. No se confesaron. Ahora, muchachas, se le acusa a Ratzinger de su negligencia ante los casos de pederastia. Y no Eso estuvo bien Eso fuerte. no es no es cierto. verdad. Nunca fue negligente No. ni encubrió el afer del sacerdote mexicano Maciel. Al contrario, Ratzinger como cardenal fue quien introdujo los primeros cambios concretos en los procedimientos canónicos contra quienes cometían tales atrocidades. Exacto. Que para él merecían un castigo terrenal y divino. Pero en la Y película. fue el que expulsó a Maciel. Exacto, sí. Pero en la película lo manejan que Ratzinger sabía y no hizo nada. Exactamente. Y eso sí, a mí sí eso se me quedó como de. Sí, no, a mí tampoco me gusta. Porque eso, o sea, debieron haberlo manejado de otra lo ponen manera. como que Bergoglio lo exonera de esa culpa que tiene cuando están confesando. Sí. Ahora, Sí, eso es muy cierto. Maciel, muchachas, fue ha sido el único sacerdote de mayor rango castigado por abuso sexual. ¿Sí? Sí, porque sí. Lo malo es que marchó antes de tiempo. Ahora, otra cosa que me pareció interesante, muchachas, es que la película no menciona al padre Julio Grassi, condenado a 15 años de cárcel por abuso infantil, cuando Bergoglio era cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y quien hizo todo lo posible por defender. Exactamente. Sí, ahí dices, ¿Ven por qué les digo? A mí no me gustó, yo soy más Team Benedicto que Francisco. O sea, ya si te pones así objetivamente a ver, y lo que ustedes dijeron, Benedicto era un erudito. Era un erudito. ¿Qué era lo malo de Benedicto? Que el pobre no tenía carisma. O sea, y algo que le pesó mucho es que sí estuvo dentro de las juventudes hitlerianas, pero tenía 12 años. Y fue obligado. Exacto. Y que obligado. Era alemán. Ahora, esa es su ostenticidad que muestra de la capa roja y él siempre sus zapatos rojos de marca y todo. También él se lo preguntó a un sacerdote y me decía, es que en Alemania eso es muy normal. Sí. Alemania es un país muy rico donde la iglesia católica es sumamente rica. Hubo otro acontecimiento donde el Papa Francisco, a un cardenal alemán que vivía de manera muy ostentosa, muy lujosa, lo separó
a que, ¿sabes qué? Ubícate y luego regresas. Bájale 3 rayitas. Sí, Pero fíjate que también eso de los zapatos rojos y todo eso que trae Ratzinger lo están tomando por una línea paralela porque los zapatos rojos se supone que son de pederastas. no, No, eso no, eso yo no. no, eso yo tampoco, pero, Bueno, o sea, o sea, es algo, psicológicamente hablando. Ah, ok, ya. ok. Es algo muy normal para la iglesia alemana, que es una iglesia muy, muy rica, ¿sí? O sea, sí hay recursos en la iglesia católica Sí, sí, como una institución, como debe de ser, pero pues es que no deja de ganar dinero. exacto, sí, sí, Claro. sí. Pero también no se habla de que tiene muchas ayudas. Sí. Nada más que ya no tuve oportunidad de buscar toda. Yo creo que si damos para otro tema, cuando veamos la de Francisco Responde, todas las organizaciones que ayudan, que son de la Iglesia Católica. Porque, por ejemplo, bueno, es que La Casa del Peregrino aquí en Torreón, aquí en Caritas, Dios no es está Santo. tan- Y entonces, yo creo que la película, y luego, ya para terminar, eh, Es que no me checa, o sea, entiendo perfectamente e históricamente el nacimiento de la Iglesia Católica en mil cuestiones, pero a mí no me checa que estamos en pleno siglo XXI y todo esto de vivir en castillos, todas estas reverencias, todo este protocolo, o sea, son hombres de Estado, para mí siguen siendo hombres de Estado, y está bien, lo entiendo, pero luego por eso me aparecía la película y dije, esto es propaganda, yo así vi la película. Por otra parte, yo entiendo la religiosidad, la espiritualidad, pero no me embonan las dos, no me coinciden las dos, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo Sí. perfecto porque les digo, tuve 2 maestros jesuitas en la universidad y les aprendí muchísimas cosas. y vivían humildemente, amiga. Uno era el rector de la universidad. Vivía humildemente. Vivían en la, ay, ¿cómo se llama donde viven? Ay, que estaba por donde estaba la otra prepa. Sí, de Pereira, ¿no? ¿En el seminario? Por eso ellos tienen sus casas tienen, ajá, no me acuerdo. y viven en comunidad. Ajá. Pero, por ejemplo, la casa de los hermanos, en el francés, enfrente estaba su casa. Sí, es una casa. Y viven muy austeros en realidad, o sea, no había nada de opulencia más que el hecho de que sí era una casa muy grande, pero pues no eran 2 hermanos, eran como Eran 20, varios. 20, 30, más los que estaban en formación, o sea. Pero, por ejemplo, el padre, el que era el rector, yo nunca lo vi llegar en un carro lujoso, o sea, no era ostentoso, él no, ya era un señor en ese entonces, y ya era un señor, no sé, habrá tenido unos 60 años, 60 y poquitos años. El otro que les digo, el padre H, él sí era muy joven, y él andaba en bicicleta. Él se iba a la universidad en Oye, bicicleta. Mariana, cuando dices que dejó los hábitos, nada más acuérdate que la orden sacerdotal es un sacramento. Entonces él va a ser sacerdote Toda tu vida. aunque ya no ejerce. Supe que dejó, bueno, eso me platicaron, no sé, yo nunca lo volví a ver, que dejó los hábitos y que incluso se casó. Cambio de hábito. Cambió, ¿verdad, el sacramento? No, bueno, no se ponía. O sea, los sacramentos ya son signos Ajá. y siempre va a ser, Siempre va a ser sacerdote. pero ya no tiene la facultad para dar los sacramentos. Pero hay, así como los bautizados. Es Ya un no te signo puedes que ya- desbautizar. Exacto. ¿Puedes desbautizar? No. Ni descomulgar. Gracias, excomulgar, sí. No. Oigan, No, excomulgar sí, descomulgar, ¿no? Ah, no, excomulgar, sí. excomulgar. Entonces, sí, yo creo que sí, ya después de ver varias críticas y todo, como que la película sí es ensalza mucho a Bergoglio. Ujú. Y se ve también en la película, a mí me llamó la atención cuando, ¿qué golpe de estado está pasando en Argentina? Con Perón. No, con Videla. pero Es que le toca a Bergoglio. a Bergoglio le toca el golpe está en los 70 de Videla. Y muere el sacerdote, Sí. porque fueron, Hay o el sea, caso de 2. sí. Sí, y de hecho, por ejemplo, híjole, sobre ese caso yo me encontré mucho, desde 2 sacerdotes que en la época en que él era ay, no recuerdo, tiene un nombre, pero era como que el dirigente de los jesuitas en Argentina, a estos 2 sacerdotes los
los atrapa la dictadura argentina, los torturan, que pues los encarcelan creo que 9 meses y que pues los La verdad liberan. es que había como una orden de que, o sea, los socialismos no les podía tocar, pero tenían que irse de cierto lugar a otro No, lado. es que Benedicto, perdón, Bergoglio, creo que los acusa de desobediencia, Algo así. y entonces Ujú. digamos que quedan desprotegidos. Es un caso muy controvertido en el sentido de que hay quienes aseguran, así fervientemente, que Bergoglio no los defendió, Sí. pero luego resulta, incluso los mandaron llamar a la causa cuando estaban investigando todo esto, y hizo declaraciones, pero hay quienes dicen, no, es que sí los defendió, o sea, sí fue a defenderlos. Yo, la verdad, originalmente tenía la idea de que Que no no, los defendió. pero anduve investigando, sí. investigando, y sí los defendió. Entonces, ¿qué pasó? Pues porque también eso, cuando se convierte en papa, pues sacaron eso. Y porque la dictadura es una herida, según tengo entendido, que sigue abierta, claro. Y porque también recuerden, hay los niños de la dictadura, estos niños que eran hijos de presos y que fueron luego colocados en familias y que luego finalmente han ido apareciendo. Que son niños que ahorita a estas alturas más o menos tienen Nuestra edad. edad. Pues fue cuando Ratzinger fue papá que le sacaron lo de las juventudes hitlerianas. Pero, Sí hay ciertas cosas que... pero Ratzinger tenía 12 años. No, sí, claro, pero son al final las cosas que van a cambiar de la historia que pasa. Pero es diferente, Bergoglio ya era un adulto. Ya era, de hecho ya era dirigente. Y era, ajá, entonces no es lo mismo. No, pero digamos que sí cambian la historia a la conveniencia. Ah, no, sí, lo acomodas. Si Sí, estás sí, a favor o en contra, pues lo acomodas y Claro. sacas la información que te convenga. Claro. Pero yo sí me encontré que realmente no, ¿Qué es sí lo defendió que, sus sí, dos que hasta, asesores. sí, yo también. que hasta cierto punto es lo que está pasando en la película? O sea, Y donde se ve que él sí alcanza a pedirles perdón. Uno muere y Sí. este Bergoglio sí lo sufre y dice, híjole, fue mi culpa, y con el otro se perdonan. sí, sí, sí. Ok. Pero a mí sí También, me gustó la película. no, a mí también. ¿Me dejan comentarles algunas curiosidades o quieres Sí. comentar algo más, Marianita? No, es que tú coméntale, yo ahorita busco los nombres de los sacerdotes, y te busco ese Bueno. punto. Obviamente, Ivette también lo tenía que decir porque yo se lo había platicado, no se cree. Del actor Jonathan Pryce, que es británico. Es la segunda vez que he interpretado a un argentino. La primera fue al Papa y la segunda interpretó a Perón. Y solo le falta interpretar a Maradona. Anthony Hopkins, muchachas, se obsesionó con la película. Y él a cada rato le estaba hablando al director porque se me ocurre que vamos a hacer esto. Se me ocurre, o sea, él estaba tan metido, le gustó tanto ese personaje que estuvo obsesionado con él. La Capilla Sixtina que se ve en la película es falsa. Ay, no. ¿Era un estudio? Nada más vi que investigué que era falsa, no era. Sí, no sé si han ido, ya ven que sí vino a Bellas Artes, a México, la Capilla Sixtina, pues se ve preciosa. Pues a lo mejor hicieron algo así. Y hay una escena en la película que a mí se me hizo muy tierna, donde piden pizza. Sí, ¿La comen? Pues esa no fue verdad. No, ¿Sí? Es que a mí, pero sí, Sí, ya sé. Muchachas, a Benedicto XVI sí le gustaba la Fanta, porque cuando él era joven prohibieron la Coca-Cola en Alemania y él pedía Fanta y era de sus refrescos favoritos. Y la escena de los papas donde están viendo el final del fútbol, pues esa fue una escena que salió así improvisada. Sí, sí, sí. Pero a mí también me gustó, a mí se me hizo palomera, me gustó Sí, es palomera. cómo estuvo tratada, sí. Pero te digo, ya y yo dije, es que tengo que investigar qué pasó, pero me siento muy orgullosa del Papa Benedicto XVI porque sí, no ha sido bien juzgado, no, lamentablemente, pero él sí hizo algo, fue el primero, a pesar de su conservadurismo, él no iba a admitir algo así. Y su edad. Exactamente. Y la edad, o sea, era un hombre de 80 y algo de años, no es lo mismo tener 80 que tener 60, 50, o sea, la verdad no es lo mismo, no tiene la misma fuerza, la misma energía. Ahora, muchachas, comprensible. el estar, o sea, es una institución humana y hay una mafia, es poder al final de cuentas. Es poder. Exactamente. Y tener que estar batallando, que ahí mismo con tus
colaboradores más cercanos te estén metiendo zancadillas a los 85 años, No. Ya es pesado. él tuvo la madurez para decir, yo ya no puedo, me tengo que retirar a orar por la iglesia. Lo que no tuvo, con perdón de mi Padre Dios, Juan Pablo II. Ah, sí, sí. No tuvo esa humildad para decir, ya. Yo siento que ahí le falló al Papa Juan Pablo. Él se obsesionó con querer y yo puedo. Las últimas veces que vino, muchachas que ya tenía Parkinson, que ya babeaba, o sea, no, ya no podía. Ya no podía ni dar la Y se misa aferró. del Incluso Vaticano. hay una escena, no sé, de televisada, muchachas, donde él se enoja porque no puede controlarse. O sea, ahí fue un uso de que No, es que lo que falta pasa de siempre, humildad. no, es lo que pasa cuando incluso las personas mayores que ya les dicen en sus trabajos que se tienen que jubilar y se niegan a dejarlo porque pues, no se ven haciendo otra cosa. Pues es que Pero Benedicto sí. pero para cualquiera. O Pero sea, que te Benedicto- digan, ya no puedes, porque no, déjame intentar. Exactamente. O sea, yo creo que esa es una actitud natural y normal. Y lo vamos, digo, va a llegar un punto en que a veces sí lo piensas, y cuando ya no puedo hacer esto y me digan, ya no puedes. Nosotros lo hemos dicho en tono de broma, cuando ya los alumnos llega un momento en que ya no nos pierden la aguanten. paciencia. No, y en que entre nosotras ya también no nos aguantemos, es como de ya. Ya es tiempo de retirarnos y es válido. Yo creo que ya trabajamos mucho tiempo como para descansar tranquilamente, ¿no? Todo lo que viviste de vida. Sí, claro. Juan Pablo, como los papas anteriormente, era hasta el último día de sus vidas, papa. Pero aparte, Sí, 25 años dices que duró. Entonces Esa es fue un, más- es un, que es un, no y sé, un Más, papá, más longevo. un papá. Sí, es uno de los más longevos de la historia. Pues ahí Ratzinger que ya dijera, pues ya no sigo, justamente. Es muy loable para él, exactamente. admirable, o sea, Sí, o sea, fue un gran de papa. las dos partes fue, y Yo bien creo dicho que que eso fue un papá transicional. la película no le hace justicia. La verdad no. A Ratzinger. A ver, Deberíamos de ver, o sea, ojalá hiciera una película de su vida, de su obra, porque sí era un erudito, sus escritos son, muy como bonito. decían, Juan Pablo II era un papa para verse, Ratzinger era para Leer. escucharse o leer. Igual que Bergoglio, de verdad es muy simpático. Pero ¿por qué nos parece tan simpático, Eder? Porque es latino. Porque También, latino. esa también. Y está cercano a nosotros. Claro. No, pero también, no sé si recuerdan, salió en las noticias, muchachas, televisado, donde una feligrés se le acerca y le dice y todo, y él la reprime, o sea, como Sí. viejito enojón, y te Sí. quedas, oye, Es de reconocerse que siendo argentino no se haya puesto su segundo. Oigan, pues sí. Oigan, bueno, ya ¿Escala? se acabó el tiempo. Ah, sí, ¿Ya no escala. alcanzamos? Sí, alcanzamos. Ok. Recordando la escala, 5, estrellita, 4, palomera, 3, X, 2, chapa, chapa, y 1, uno desde. desde. 4, 4. ¿Ok? palomera, me gustó. Ay, es que yo estoy entre el 4 y el 2. O sea, Pero bien, o sea, si no, soy muy objetiva y como una película de entretenimiento, un 4. Pero no, yo la sufrí, la padecí, no. O sea, no me es que gustó. no te la tomas muy No personal. me la tomo personal, es que no. En fin, pero sí, un 4, un 4. Voy a seguir la línea de Mariana, o sea, como entretenimiento, sí, un 4, totalmente, pero siento yo, y sí me duele, que Ratzinger lo hayan puesto como el malo de la historia. Sí, no le Entonces, hizo por esa razón, 3. O sea, porque en realidad no era una persona mala, ni Oscar, ni nada por el estilo. Fue una persona muy buena, por algo llegó a ser papa. Exacto. Ahora, escogen también a Bergoglio, porque también cuando la Iglesia Católica está en crisis, ¿dónde está la mayor cantidad de feligreses de la Iglesia Católica? En América. América. O sea, América Latina. es que por eso les digo, Pero desde Juan Pablo. Pero bueno. Ay, ya faltó tiempo. Digan si quieren que haya parte 2 de Sí, va a haber parte 2, háganla feliz, por favor. Falta Francisco. Falta Francisco responde. Sí, sí, Gracias, vamos a ver. suscríbanse, Gracias. denle like, comenten.